Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer para nosotros compartir otro momento de adoración con ustedes. Así que le invitamos a que se una con nosotros nuevamente para que adoremos al Señor. Estás en mi corazón, ya no hay temor en tu gracia, tu libertad me rescató. Perdido estaba y te encontré, yo clamo a ti y respondes, perfecto amor, perfecto amor. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Tú secas todas mis lágrimas y calmas toda tormenta. Conmigo estás, conmigo estás. Tu luz irrumpe la oscuridad. Si débil soy, tú eres fuerte. Eres mi Dios, eres mi Dios. No nos dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No nos dejas y nunca fallas. Te seguiré. No nos dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No nos dejas y nunca fallas. Te seguiré. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti.
soy rodeado por los brazos de mi Padre. Yo soy rodeado por cantos de libertad. Hemos sido liberados de cadenas de opresión. Somos hijas e hijas, declarando nuestra libertad. Abriste el mar para que caminara. Tu amor hecho nube de amor, de rescatarte para declarar: soy un hijo de Dios. Abriste el mar para que caminara. Tu amor hecho nube de amor, de rescatarte para declarar: soy un hijo de Dios. I am a child of God. Soy un hijo de Dios. I am a child of God. Soy un hijo de Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es un placer poderme dirigir a ustedes y poderles traer el mensaje de Dios por medio de la palabra de Él, lo cual pues vamos a iniciar con oración. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos en esta noche. Cerramos, Padre que estás en los cielos. Esta noche queremos agradecerte la oportunidad que nos das de poder, Señor, reunirnos en familia y poder estar, Señor, en un mismo sentir, en un mismo deseo de querer aprender más de tu palabra, lo cual, Señor, anhelamos que edifique nuestra vida. Pedimos, Señor, que seas tú quien esté ministrando nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos, Señor, tener oídos atentos al consejo de tu palabra y que así mismo podamos aprender todos juntos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo número 2, versículo 1 al versículo 11, y dice la palabra: por tanto, si hay
algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Bien, esta noche quiero hablar del tema el carácter de Cristo. Ese es el tema al cual vamos a estar desarrollando, lo cual vamos al primer punto de esta noche, que dice un mismo pensamiento y un mismo propósito. En los versículos que hemos leído de esta carta de Filipenses, nos habla de algo lo cual Pablo sentía escribirles a la iglesia de Filipenses de una forma la cual tenía él una carga en su corazón, en espíritu, con respecto con la iglesia de Filipo, ya que esta carta fue escrita por Pablo hacia los filipenses en un momento de Pablo, podamos decir quizás de angustia, de dolor, de sufrimiento en el cual estaba pasando Pablo, ya que cuando Pablo escribió esta carta, mejor dicho, estaba encarcelado en Roma. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo les escribe esta carta a los filipenses? Porque ellos habían tenido o estaban teniendo situaciones en las cuales lo llevaba a tener diferentes conflictos entre hermanos. ¿Y cómo es que Pablo se da cuenta de esta situación? La cual pues para Pablo era de una forma la cual angustiosa, ya que Pablo fue quien llevó por primera vez el evangelio a Filipos, lo cual a través de ese esparcimiento del evangelio en medio de los Filipos nació la iglesia. Entonces Pablo sentía un gran apego hacia la iglesia de Filipos, lo cual pues siempre lo llevaba en sus oraciones a Dios, pidiendo que ellos continuaran con ese crecimiento, con ese desarrollo de continuar con su fe en Cristo. Entonces los hermanos de la iglesia de Filipos sabían o tenían, por decir así, el conocimiento o seguían lo que Pablo continuaba haciendo con respecto a lo que es el evangelio. Entonces los filipenses tenían conocimiento que Pablo estaba encarcelado en Roma. Entonces la iglesia de Filipos, para poderle explicar muy bien cuál es la situación y por qué Pablo sabía de las situaciones en las cuales estaba pasando la iglesia de Filipos, entonces la iglesia de Filipos mandaba a unos hermanos a que visitaran a Pablo en Roma cuando estaba preso. Entonces
Pablo en esa visita, realmente Pablo se sentía alegre porque los hermanos de Filipo se acordaban de él. Entonces, en esta carta, pues siempre les reconoce de una forma de agradecimiento el que ellos estuvieran pendientes de él, ¿verdad? Tanto como en lo que es el área de alimentos, como también económicamente, porque les dice, les agradezco por todas sus ofrendas, las cuales ustedes me envían, lo cuales hacen con tanto esfuerzo, y lo cual le dice a ellos, sé que no tengo necesidad, porque Dios es mi provisión, pero ustedes a pesar de eso, pues hacen el esfuerzo en poderme dar esas ofrendas, las cuales recogen de una forma de gratitud. Entonces, por esa razón es que Pablo tenía el conocimiento de la situación en la cual estaba atravesando la iglesia de Filipos, y eso lo movió a hacer que escribir esta carta hacia los filipenses. Entonces podemos ver que esta es una carta la cual envía Pablo a la iglesia de Filipenses con el objetivo de hacerles entender y reconocer que ellos no perdieran su punto de vista en cuanto al evangelio, y que asimismo pudieran darse cuenta cómo el enemigo estaba tratando de hacer una división o desunir a la iglesia. Entonces es por eso que vemos en los versículos que hemos leído esta noche. Dice capítulo 2, versículo 1, por tanto, dice, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, dice Pablo, hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Entonces Pablo tenía conocimiento de los problemas que estaban enfrentando, ¿verdad? Por lo cual Pablo se encarga en esta carta de animarlos. Por eso Pablo les comienza a cuestionar por medio de la palabra. Les dice, hay consuelo en Cristo. Entonces ese era como el deseo de una forma, haciéndole ver, ¿verdad? A los de Filipo, o sea, yo estoy en sufrimiento, yo estoy sufriendo en la cárcel, pero lo estoy haciendo por causa de Cristo. O sea, ese es mi consuelo. Entonces mi deseo es que estéis totalmente de acuerdo en que hay algún consuelo en Cristo. Si estar en Cristo tiene algún poder para influir en vosotros, si, como dice, hay algún estímulo de amor, si el amor tiene alguna capacidad de persuadir para incentivarnos, dice. Igualmente les continúa otra pregunta, ¿alguna comunión en el Espíritu? Si de veras podés participar en el Espíritu. ¿Hay algún afecto entrañable? Si podéis sentir la compasión y la piedad. ¿Hay alguna misericordia? Dice, completad lo que puede faltar en mi gozo. Entonces Pablo lo que está tratando con estas primeras palabras dirigidas en este capítulo número 2, a modo de que ellos pudieran entender, pudieran reconocer que no permitieran que una desunión del Espíritu y que todo lo que estaban tratando de dividir, que recordaran que lo que estaban haciendo o lo que estaban padeciendo por el amor de Jesucristo valía más que todo dolor o que todo sufrimiento que estaban atravesando. Entonces Pablo se encarga de poderles reflejar y decirles, ¿verdad? El consuelo, ¿hay algún consuelo que nosotros podamos refugiarnos, hacernos sentir en Cristo? El amor que nosotros sentimos que sea estimulado en Cristo. El afecto entrañable, o sea, cada parte de esos puntos o de esas preguntas era para que ellos pudieran como hacer conciencia del problema que estaba afectando su vida espiritual.
Como cristianos es necesario que siempre estemos abonando a la unidad del Espíritu de Dios. Ahora en día estamos siendo bombardeados por palabras de odio, de rencor, de avaricia. Y si no tenemos cuidado de nuestro espíritu, también esas palabras pueden influir en nuestra vida. Y fácilmente dejaremos a un lado de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a dar más prioridad a esas palabras de odio a las cuales nosotros estamos escuchando ahora en día, a esas palabras de orgullo, de avaricia, y eso nos como iglesia no nos estamos dando cuenta o no podemos percibir que todas esas cosas, todas esas palabras, lo que están generando, no solamente en la iglesia, sino podamos decir en la humanidad, lo que está generando es una división, lo cual lleva hacia pleitos, hacia guerras, hacia crear conflictos en nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos abonando nuestro corazón con esas palabras, entonces no nos vamos a dar cuenta, no nos daremos cuenta, cuando habremos dejado de sentir amor por nuestro prójimo. Quizás nosotros podamos hacer quizás un examen en nuestra vida personal y reflejarnos y ver si hemos dejado de sentir amor por nuestro prójimo. Y si hemos dejado, después de haber hecho un examen en nuestra vida personal, y si hemos dejado de sentir el amor por nuestro prójimo, entonces eso quiere decir que hay palabras que han comenzado a influir en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque hemos dejado esa puerta abierta para que el enemigo se aproveche y de poder estar inyectando en nosotros palabras de odio, palabras de rencor, palabras de avaricia, palabras las cuales están poco a poco desviando nuestra mirada de continuar en el camino de Dios. Y es por eso que Pablo se sentía afligido por la iglesia de Filipos. Se sentía angustiado ante las noticias de cómo estaba la iglesia ante las situaciones las cuales estaban atravesando. Entonces Pablo podía notar que estaban en un momento en el cual si no ponían como atención a las cosas que estaban pasando, fácilmente esa iglesia se iba a desunir, o sea, se iba a dividir. Entonces, como iglesia, como cristianos, debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de abonar nuestra vida siempre con la palabra de Dios, debemos de abonar nuestra vida con la oración y no poner nuestra confianza en el hombre, porque el hombre falla. Debemos de poner nuestra confianza siempre en aquel que nunca falla y que es Dios. Entonces, es ahí donde nosotros debemos saber y entender cuán importante es que nosotros no podamos descuidar nuestra vida espiritual. Sabemos debemos de tener cuidado de que no todo el que dice llamar a Dios tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso, si sientes lucha en tu corazón, si sientes que tu vida espiritual ha menguado, por decir, o ha bajado, es porque quizás es momento de poder hacer un examen en nuestra vida y poder reflexionar y como enlistar cada una de las cosas las cuales sintamos que nos han afectado. Y cuando enlistemos cada una de esas cosas las cuales nos han afectado, poderlas traer a Jesús,
y poderle decir que nos perdone y que nos limpie, para que no tengamos ese rencor o esa avaricia o ese odio en nuestro corazón. Porque es necesario que nosotros como cristianos podamos reconocer siempre que nuestra ayuda o que el favor que nosotros podemos obtener siempre vendrá de Dios. De Dios, porque Él es quien ahora le pertenecemos con nuestra vida. Entonces debemos de tener siempre ese anhelo, ese deseo por querer seguir a Dios. Y como también debemos de tener un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y esa es la unidad del Espíritu que hay en nosotros, que debemos de continuar con ese mismo deseo, con ese mismo anhelo. Y es triste, fíjese, que nosotros quizás ahora en día podemos ver que por la situación en la cual estamos atravesando, fácilmente podemos decir que la gente se ha humillado buscando a Dios. Eso es lo que nosotros podemos como cristianos percibir. Pero cuando ya se escucha hablar a las personas, realmente quizás cambia nuestra perspectiva. Hace poco salió una noticia haciendo una encuesta y era con respecto a si se abrían las iglesias o no se abrían. Y a las personas que les preguntaron, más que todo jóvenes y a unas personas adultas, todos dijeron, a los que les preguntaron, que no era momento de abrir las iglesias. Estaban de acuerdo que se abriera todo lo que es la economía, pero no estaban de acuerdo en que se abrieran las iglesias. Entonces, los pretextos que ponían era porque las iglesias son reducidas. Entonces, que fácilmente podían adquirir el virus. Y de una parte tienen razón. Pero ¿qué es lo que a mí personalmente me llamó mucho la atención? Es que realmente no se está poniendo a Dios como prioridad de sus vidas, sino que a Dios lo estamos viendo como aquello que después podemos buscarle, cuando realmente hemos dejado de comprender que nuestra vida humana no depende de un ser humano, sino que nuestra vida depende de Dios. Y es ¿por qué? Porque Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Entonces lo que el enemigo quiere hacer es robarnos nuestra fe, nuestra convicción. Aunque nosotros no lo podamos ver, pero ahorita hay una guerra espiritual. Ahorita hay una guerra espiritual en la cual el enemigo se está proponiendo para que nadie ahora en día pueda sentir en su corazón que es una necesidad buscar a Dios. Todos como humanos, de una forma, estamos quizás viendo que ante la situación en la cual estamos pasando, estamos quizás pensando, ¿cuándo va a salir la vacuna para el virus? ¿Cuándo va a salir una medicina para el virus? Y no estamos poniendo nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Porque nuestra vida no depende de una medicina, aunque sí la necesitamos. Pero nuestra vida tenemos que ponerla que siempre pueda sobrepasar mucho más todo entendimiento humano, que podamos comprender de que nuestra vida depende siempre de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos cuando nosotros aprendamos a tener esa convicción de que nuestra vida depende siempre de Dios, entonces caminaremos en fe. Caminaremos en fe. Dios ya nos dijo, el espíritu de la muerte no tocará tu casa. Entonces, con esa convicción, sigamos buscando al Señor, sigamos teniendo esa sintonía con Dios.
y no permitamos que el enemigo haga una desunión como hijos de Dios, sino que debamos seguir con esa misma convicción que nuestra vida depende de aquel que nos ha creado, y ese es Dios. Punto número 2. Tengamos la misma actitud que tuvo Jesús. Versículo 5 dice: haya pues, del mismo capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en él la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y oiga esto lo que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que aún en el infierno toda rodilla se doblará ante el Hijo de Dios, ante Jesús. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Ahora Pablo les dice que no solo lo miraran a él, que llevaba el mensaje de la cruz, sino que miraran al autor, el cual es el centro del evangelio, que es Jesús. Pablo comienza a describir a Jesús que, siendo alguien, o mejor dicho, siendo Dios, se despojó de toda gloria, se despojó de todo su reino celestial, tomando forma de hombre. Se despojó de todo para venir a esta tierra y tomar la forma de hombre, tomar la forma de un cuerpo humano. Lo cual dice, lo ponía en la misma situación que nosotros. O sea, sintiendo el mismo dolor, sintiendo el mismo sufrimiento, igual que nosotros. Muchas veces decimos: Dios no me entiende. ¿Cómo me siento? No sabe mi dolor, no entiende mi sufrimiento. Muchas veces repetimos esas palabras en nosotros. ¿Cuántas veces no hemos dicho esas cosas? Usted y yo como cristianos, ¿cuántas veces en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, quizás más de alguna vez le hemos dicho a Dios: Dios, tú no me entiendes cómo me siento. Dios, tú no conoces mi dolor. Dios, tú no sabes cómo me siento en estos momentos. ¿Por qué razón? Porque nos olvidamos que Él tomó semejanza de hombre, tomó un cuerpo tal como nosotros, en el cual pudo sentir el dolor, el cual pudo sentir el sufrimiento, pudo sentir la enfermedad, pudo sentir el dolor, la tristeza que sentimos como humanos. Él pudo sentir todo lo que nosotros sentimos en esta tierra. Pudo experimentar cómo nosotros nos sentimos en esta tierra ante el sufrimiento, el cual nosotros llevamos por causa del pecado. Ahora, como siempre lo he dicho, ese no fue el plan de Dios, que nosotros sufriéramos en esta tierra. Pero por causa del pecado generacional de Adán y Eva, es que ahora todos nosotros sufrimos. Pero no fue el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios fue que nosotros viviéramos y cuidáramos la tierra. Ese fue el propósito de Dios. Pero el enemigo metió el pecado, metió la cizaña, y por hacerle caso al enemigo, que es Satanás, entonces es que ahora nosotros estamos padeciendo dolor, padeciendo nuestras enfermedades. Entonces no quiere decir que Dios no experimentó dolor.
no quiere decir que Dios no experimentó sufrimiento. Lloró como un ser humano al ver que su amigo Lázaro había muerto. Entonces sintió el dolor que había en sus hermanas. En Marta y María sintió el dolor que veía en los enfermos. Entonces por eso Él los sanaba, sentía compasión a moverse, a poder sanar a los enfermos. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, Dios nos ha entregado una autoridad para que nosotros podamos declarar su palabra, poner las manos sobre los enfermos y los enfermos puedan ser sanados. Hace poco, esta semana que pasó, pasé una semana con un dolor de muela. Increíble el dolor de muela que sentía. Entonces una noche llega mi hija Naomi y me dice: papi, ¿puedo orar por ti? Y yo le digo: sí, ora por mí. Y esa noche que mi hija Naomi oró, Dios sanó mi dolor. Esa noche pude dormir. No quiere decir que no continué con el dolor, porque era algo grave que ya tenía que intervenir un médico. Entonces un médico dental. Entonces, pero esa noche, la cual pude dormir tranquilamente. Entonces, cuando nosotros declaramos la palabra, hace la palabra de Dios actuar en nuestra vida. La fe de uno a la fe que uno tiene se une. Y es ahí donde actúa el poder de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirles esta noche? Que no estamos solos en nuestra vida. No permitamos que Satanás gane nuestra fe. Porque ese es el principal objetivo de Satanás. Hacer que nuestra fe baje, o sea, mengue, para que nosotros dejemos de buscar a Dios. Como cristianos tenemos que marcar nuestra actitud, estar dispuestos a comportarnos de una forma la cual pueda definir nuestra actitud y a la vez nuestro carácter. Tiene que ser algo que nos distinga nuestra personalidad, ¿verdad? Y qué mayor ejemplo que Jesús. Que Jesús, siendo el Hijo, siendo Dios, se despojó de toda gloria para venir y humillarse y ser como un esclavo por amor a nosotros. Entonces Pablo les decía: bueno, no solamente me vean a mí como el que yo les he llevado el mensaje y que ahora estoy padeciendo por anunciar el mensaje, sino que también miren a Jesús. Miren que Él, siendo Dios, se despojó de toda gloria para tomar semejanza de hombre y poder padecer por amor a nosotros. ¡Cuánta mayor gloria! Y ese sufrimiento, ese sacrificio que Jesús hizo por amor a nosotros, el Padre lo recompensó, porque le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblegue ante Él, sea en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede quedarse sin humillarse delante de Dios.